Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Restaurados 1. Amén. En esta transmisión estaremos hablando bajo el tema Caminando en la tormenta. Qué difícil es caminar en la tormenta, aun cuando Dios promete cosas para nuestra vida que aún no vemos, pero tenemos que ser obedientes a caminar y seguir su dirección, ¿verdad? Imaginémonos que cuando Dios nos promete cosas para nuestras vidas, sea restauración matrimonial, restauración familiar, proveer en las finanzas, usualmente capturamos y recibimos esa palabra, pero no nos dice el proceso que tenemos que atravesar para poder ver ese propósito cumplirse en nuestra vida, o esa palabra ser cierta en nuestras vidas. Amén. Es precisamente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Nos vamos a estar centrando en Mateos capítulo 14, versículos 22 en adelante. Aquí en este capítulo podemos ver cómo Jesús envía a sus discípulos a cruzar el río. Pero cuando Él le da la orden de que crucen, Jesús se va a orar. Jesús no le dijo en ningún momento lo que iban a atravesar o iban a pasar, o la tormenta que iba a acontecer cuando ellos estuvieran en medio del mar. Pero es interesante que ellos siguieron esa orden. Aunque ellos no sabían qué iba a pasar, ellos en obediencia siguieron esa orden. Ya cuando ellos estaban mar adentro, ¿verdad?, se levanta una tormenta y de la nada Jesús entra en la foto, como digo yo, ¿verdad? Entra. Y ellos, ¿verdad?, no creyendo que era Jesús, pensaban que era un fantasma. Pedro le dice a él: si es él, haz que yo venga hacia ti. Ahí es cuando Pedro comienza a caminar por las aguas, y cuando quita la vista de Jesús comienza a ahogarse. El primer punto que quiero hablar es la obediencia. Cuando nosotros, estaba hablando ahorita, cuando nosotros, ¿verdad?, Dios deposita una palabra en nosotros, no nos dice el proceso que vamos a pasar. Es importante que nosotros seamos obedientes a su palabra. Cuando nosotros nos encontramos en medio de ese proceso, que vemos las cosas siendo difícil, vemos todo en nuestra contra, no vemos nada a nuestro favor, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y caminar en fe, tal y como Pedro lo hizo. Aunque quizás él quitó la vista de Jesús y comenzó a ahogarse cuando empezó a caminar, él fue obediente y comenzó a caminar las aguas. Aún cuando antes de que ellos estuvieran en la tormenta, que Jesús le dijo que se fueran y cruzaran el río sin él, ellos fueron obedientes y caminaron hacia el propósito. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que caminar hacia el propósito de Dios. Tenemos que ser obedientes, aunque veamos tormentas, aunque veamos situaciones difíciles que nos duelan, que sean pero sumamente difíciles, porque en este caminar vamos a pasar muchas pruebas, pero van a ser necesarias para llegar al otro lado del río. Van a ser necesarias para nosotros poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y glorificar el nombre de Dios en alto por encima de todas las cosas, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Es perfecto, pero tenemos que ser obedientes ante toda prueba que se ponga en nuestro frente. Tenemos que obedecer a Dios y decir: Dios, aquí estoy, voy a caminar porque tú estás conmigo en todo momento. Usualmente, ¿verdad?, una de las cosas que me llama a mí la atención, cuando Dios nos llama a obediencia, a caminar en fe, se levanta esta tempestad que te va a hacer pensar que Dios no está contigo. Déjame dejarte saber que Dios sí está contigo, aunque parezca que no, aunque Satanás quiera hacerte pensar que no está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante peleando la batalla. Solamente sé obediente. Vamos a ser como los discípulos, vamos a ser obedientes. Es más, vamos a ser como Jesús, que aún sabiendo que lo iban a crucificar, fue obediente al Padre y hizo lo que el Padre le dijo. Amén. Amén, amén. Definitivamente que sí. La obediencia es algo que las tinieblas no van a querer que nosotros cometamos, o sea, llevemos a cabo, porque el que obedece agrada al Señor, y el que obedece va a recibir la bendición del Señor. Y es interesante
Como Pedro comenzó, todo el mundo habla de que, ok, sí, se empezó a ahogar. Eso nos pasa a todos. Nosotros a veces en nuestro mejor momento, cuando estamos en nuestro caminar con Dios, cuando sentimos y creemos que todo va bien, pueden venir esa tormenta, pueden venir esos momentos fuertes que nos estremecen y podemos dudar. Entonces, Pedro comenzó a caminar. Él estaba pasando de lo natural a lo sobrenatural. Algo que el enemigo no va a querer que ninguno de nosotros hagamos. Porque sí falló, ¿verdad? Se quitó la vista de Jesús, como tú dijiste, pero empezó. O sea, iba, si él hubiese llegado, wow, eso hubiese sido tremendo milagro. Como quiera lo fue. Pero entonces yo les quiero hablar hoy de cómo nosotros podemos combatir esos pensamientos de dudas, porque aquí había un miedo, claro, hay una tormenta, Amén. Ellos están a la deriva y se estaba poniendo cada vez peor. Entonces, ¿cómo combatir esos pensamientos de duda, de incredulidad y esos pensamientos de temor al frente a una situación o a cualquier gigante que tú te puedas estar enfrentando en ese momento? La palabra nos dice en 2 Corintios 2:10 que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es una batalla constante que todos podemos tener. Todos pasamos por eso. Tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que estar constantemente, cuando un pensamiento no se alinee con la palabra que Jesús dio, que dio a tu vida, con la voluntad del Señor, rapidito lo tenemos que reprender y tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo en la cruz. Amén. Y someter todos esos pensamientos que son los que nos hacen fallar, los que nos hacen ahogarnos muchas veces en la tribulación. Acuérdense en que Jesús fue el que dio la orden, como tú estabas diciendo, pero uno, aún obedeciendo, cuando se levanta lo que se levanta en nuestras vidas, podemos hasta llegar a dudar y pensar, esto fue Dios, cometí un error. Y para no llegar a ese momento, siempre tenemos que llevar todos esos pensamientos negativos a la obediencia de Cristo y recordarnos que fue Él el que habló. Y si Dios fue el que habló, de alguna manera Él los iba a sacar de ahí. Pero es normal que nos sintamos de esa manera cuando se levanta algo. Esta tormenta puede tipificar cualquier cosa en tu vida. Todos pasamos por diferentes tipos de procesos y son necesarios. Son necesarios, aunque digamos, wow, pero Jesús nunca me dijo que iba a pasar esto. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si el Señor me mandó? ¿Por qué si estoy siendo obediente? ¿Por qué si estoy siendo fiel a Dios? Estoy pasando por todas esas cosas. Recuerda que nosotros, a través de los procesos, Dios utiliza los procesos para poder desintoxicarnos de muchas cosas que nosotros cogemos del mundo, y siempre el Señor va a querer tratar con nosotros, con nuestro corazón, y también para que lo podamos conocer. Al final de esta historia, todos reconocieron la autoridad de Jesús, porque no es lo mismo conocer a Jesús y caminar con Jesús como ellos lo estaban haciendo, y ver a Jesús en un panorama como ese. Eso hizo que ellos pudieran conocer a Jesús de una manera diferente, y eso es importante. A veces los procesos son para acercarnos más a Dios, para que tú lo conozcas en algún área en tu vida, o para también sacar cosas de nosotros que nos pueden impedir el caminar a lo que Dios quiere llevarnos. Eso es un amén. Es bien importante, ¿verdad?, entender que, como estabas diciendo, los procesos son importantes no tan solamente para conocer a Dios de una manera diferente, sino que también para sanar cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios puede sanar si no sana mi corazón? ¿Cómo yo puedo saber que Dios es mi proveedor si no veo proveyendo a mi vida? Amén. Saben, muchos de los procesos que nosotros pasamos nos van a ayudar a crecer y a ver a Dios de otra manera, poder ver su gloria manifestada en nuestras vidas de diferentes aspectos, para que nuestra fe aumente en todo momento. Pero bien importante mantenernos en obediencia, ser obedientes a Dios, aunque aparente el camino ser lo más difícil, ¿verdad?, que pueda verse. Tenemos que caminar en fe y confiar que todo proceso Dios lo va a usar para bien. La palabra dice que todos aquellos los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Amén. Para los que aman al Señor, todo ayuda para bien. Amén. Definitivamente. Mientras leía esta historia, el Señor puso en mi corazón
yo meditaba en esto porque yo me he visto, todos hemos sido Pedro en algún momento en nuestra Amén. vida, todos hemos sido Pedro, hemos estado caminando bien y de momento se levanta algo y uno flaquea, o uno falla, o uno se siente desmayar. Todos hemos pasado por ese momento y es bien lindo, ¿verdad? Que el Señor me ministraba y me decía, Pedro falló, tuvo poca fe en ese momento, pero la historia no se terminó ahí. Y de la misma manera te queremos decir hoy que tu historia no se terminó aún. Amén. Ahí. A veces cuando dudamos nos sentimos mal porque dudamos, entonces viene la condenación y nosotros tenemos que seguir en obediencia, arrepentirnos si nos tenemos que arrepentir de cualquier duda y mantenernos en lo que el Señor habló, llevando todos esos pensamientos negativos cautivos a la obediencia del Señor, como ya dijimos. Y quiero que sepas que aunque hayas flaqueado, te hayas sentido ahogar o desmayar, la historia no termina ahí, porque mientras estás con vida y sigues caminando, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Eso es un amén. Tú que nos estás escuchando, este es el momento perfecto, ¿verdad? Para que le digas al Señor, Señor, ayúdame a pasar toda prueba que estoy atravesando en este momento, pero ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo las vea. Ayúdame a enamorarme más de ti. Ayúdame a conocerte aún más en áreas diferentes de mi vida que no te había conocido. Pero por favor, ayúdame a poder ser obediente a tu palabra, obediente a tu dirección, a tu guianza, obediente para poder crecer y llegar al propósito y a la promesa que tú me has hecho, que me has prometido, que sé que voy a ver. Oramos para ti que estás viendo este video. Para que el Señor pueda obrar de manera poderosa en tu vida. Sabemos que Dios tiene propósito y Él cumplirá ese propósito en cada uno de sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amantísimo y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor, ante tanta gente linda. Te pedimos, Padre, que tú puedas obrar en cada uno de sus corazones, que tú puedas tocar sus vidas, que tú puedas transformar sus pensamientos, que tú puedas obrar en sus corazones de manera poderosa, Padre. Ayúdalos, Padre, a poder pasar y atravesar todos estos procesos difíciles, Padre, con tu fuerza, con tu ayuda, Señor. Te pedimos que seas tú en todo momento dándole fortaleza cuando sientan, Padre, que no pueden más, que seas tú, Señor Jesús, levantándole las manos, Señor, poniendo ansias en sus corazones, oh Padre, transformándolos de manera poderosa, Señor. Declaramos cielo abierto en cada uno de sus vidas, Padre. Padre, declaramos familias restauradas, matrimonios restaurados, Señor, personas restauradas, libertadas, Señor, por el poder de tu amor. Padre, haces cosas nuevas en el nombre de Jesús, Señor. Ellos están en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, cancelamos todo acto satánico, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén, amén, amén. Hasta aquí ha llegado esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que las han visto y será hasta la próxima. Dios les bendiga.